Cada mañana una niña cruzaba el parque de la mano de su abuelo, camino a la escuela. Un día, se acercó a un hombre pálido y solitario, sentado con un tanque de oxígeno, y decidió hablar con él. Ese gesto inocente inició una conexión inesperada que reavivó la esperanza de un hombre al borde de la muerte. Lo que comenzó con un simple dibujo infantil se convirtió en un legado que trascendió generaciones. Todas las mañanas, Sofía Álvarez, una niña de 6 años con ojos curiosos y cabello rizado recogido en 2 coletas, caminaba de la mano con su abuelo Antonio por el Parque del Retiro en Madrid. El trayecto formaba parte de la rutina diaria hacia la escuela municipal cercana al parque. Antonio, un hombre de 67 años con arrugas profundas que contaban historias de arduo trabajo, apuraba el paso aquella mañana de mayo. El cielo madrileño amenazaba lluvia y él no quería que su nieta se retrasara. «Abuelo, mira a ese señor de allí». Sofía señaló un banco a la orilla del lago, donde un hombre delgado y pálido estaba sentado solo. A su lado, un cilindro metálico que Sofía no sabía identificar. «Parece triste». «Vamos, Sofía, no podemos llegar tarde», Antonio respondió, tirando suavemente de la mano de su nieta. Pero Sofía, con esa terquedad peculiar de los niños, se soltó de su abuelo y corrió hacia el hombre antes de que Antonio pudiera detenerla. El corazón del anciano se encogió de preocupación mientras la veía acercarse al extraño. «Hola, señor. ¿Está usted bien?», preguntó Sofía, deteniéndose a una distancia segura, pero lo suficientemente cerca para que su voz alcanzara al hombre. Él levantó el rostro lentamente, revelando ojos hundidos y cansados. Por un momento, pareció confuso con la presencia de la pequeña. «Hola», respondió con voz ronca como si no estuviera acostumbrado a hablar. «Me llamo Sofía. ¿Qué es eso?». Señaló el cilindro metálico. Es un tanque de oxígeno. Me ayuda a respirar», explicó él, observando la curiosidad en los ojos de la niña. «¿Como un superhéroe con equipo especial?», preguntó Sofía con los ojos brillantes. Una sonrisa renuente apareció en el rostro del hombre, como si el músculo hubiera olvidado cómo moverse. «Algo así». Antonio finalmente alcanzó a su nieta. «Sofía, vamos. Disculpe, señor, es muy curiosa». «No hay problema», respondió el hombre, y había algo en su voz, una suavidad inesperada que hizo dudar a Antonio. «Me recuerda a alguien. Le haré un dibujo mañana», Sofía anunció, mientras su abuelo finalmente lograba llevársela para continuar el camino. A la tarde siguiente, Sofía insistió en que pasaran por el mismo banco. Antonio, preocupado, intentó argumentar que quizás el hombre ya no estuviera allí, o que no debían molestarlo, pero la determinación de su nieta era inquebrantable. Para su sorpresa, el hombre estaba en el mismo lugar, como si no se hubiera movido de allí desde el día anterior. Su nombre, descubrieron, era Eduardo Mendoza. Tenía 58 años y ojos que parecían cargar el peso del mundo. Sofía le entregó un dibujo colorido hecho con ceras, un sol sonriente y 2 muñecos de palitos sentados en un banco. «Es usted y yo», explicó orgullosa, «en el banco del parque». Eduardo sostuvo el papel con manos temblorosas, y Antonio podría jurar que vio lágrimas en los ojos del hombre. «Gracias, Sofía. Hace mucho tiempo que nadie me da un regalo». En los días que siguieron se convirtió en parte de la rutina. Sofía insistía en salir más temprano de casa para tener tiempo de conversar con tío Edu, como empezó a llamarlo. Antonio, inicialmente renuente, comenzó a percibir un cambio en Eduardo. Su rostro ganaba color, su postura mejoraba gradualmente, y él esperaba ansiosamente la visita de la pequeña. Para un hombre que parecía haber desistido de la vida, aquellos breves encuentros estaban logrando algo que ningún medicamento conseguía. Lo que Antonio no sabía era que Eduardo Mendoza era uno de los empresarios más ricos de Madrid. Dueño de Mendoza Incorporaciones, responsable de la mitad de los rascacielos de la Gran Vía, él había construido un imperio inmobiliario valorado en miles de millones. Pero ninguna riqueza había impedido el diagnóstico terminal que había recibido 3 semanas antes. Una enfermedad pulmonar rara y agresiva, con un pronóstico de solo unos pocos días de vida. Eduardo había ido al Parque del Retiro para despedirse. Era el lugar donde su madre lo llevaba de niño,
antes de que la ambición lo consumiera y lo transformara en un hombre para quien solo importaban los números y los contratos. Él planeaba sentarse allí, contemplar el lago y esperar lo inevitable, lejos del equipo médico particular y de los subordinados que lo rodeaban no por afecto, sino por interés. Pero entonces apareció Sofía con su inocencia y curiosidad genuinas. Sin saber quién era él, sin esperar nada a cambio, le ofreció algo que su dinero no podía comprar: compasión sincera. Una semana después del primer encuentro, Eduardo le pidió a su abogado y único confidente, Ricardo Tejada, que investigara discretamente la vida de Sofía y su abuelo. ¿Estás seguro de esto, Eduardo?, preguntó Ricardo, ajustándose las gafas en su rostro anguloso. ¿No es mejor mantener distancia emocional en este momento? Haz lo que te pido, Ricardo, Eduardo respondió con la autoridad de quien estaba acostumbrado a ser obedecido. Quiero saber todo sobre ellos. El informe llegó 2 días después. Antonio Álvarez era viudo desde hacía 4 años, desde que su hija Beatriz había fallecido en un accidente de coche. Desde entonces, criaba solo a su nieta, trabajando como conserje durante el día, seguridad por la noche, y los fines de semana como repartidor de aplicaciones. 3 trabajos apenas pagaban las deudas hospitalarias dejadas por su hija y el alquiler de un pequeño apartamento en las afueras del este de Madrid. Sofía, a pesar de las dificultades, era una niña ejemplar. Sus profesoras la describían como inteligente, creativa y extraordinariamente empática. Un diamante esperando ser pulido, escribió una de ellas en una evaluación escolar. Eduardo leyó el informe varias veces, destacando cada detalle sobre la vida de la niña. Algo en aquella historia lo afectaba profundamente, más de lo que sería natural para alguien que había conocido a la niña hacía solo unos días. Aquella noche, en su ático del barrio de Salamanca, Eduardo llamó a Ricardo para una conversación decisiva. El abogado lo encontró sentado frente a la ventana que ofrecía una vista panorámica de Madrid, ciudad que él había ayudado a construir y que nunca se había detenido a admirar. «Quiero crear un fondo fiduciario para Sofía», anunció sin preámbulos. 5 millones de euros, para garantizar su educación, vivienda y un futuro seguro. Ricardo casi se atraganta con el whisky que bebía. «Eduardo, ¿estás pensando con claridad? Esa es una decisión. Y quiero liquidar todas las deudas del abuelo», continuó Eduardo como si no hubiera escuchado la interrupción. «Comprar un apartamento adecuado para ellos, a su nombre, y establecer una pensión vitalicia que le permita dejar de trabajar y dedicarse a criar a su nieta. Eduardo, que esto es extraordinario, pero apenas conoces a estas personas». Eduardo se volvió para encarar a su amigo de décadas, que había en sus ojos una determinación que Ricardo no veía hacía mucho tiempo. «Quiero hacer algo que tenga significado antes de partir, Ricardo. Algo que no sea solo un edificio más con mi nombre, una adquisición más, un número más en mi cuenta bancaria. ¿Y la junta directiva de la empresa? ¿Tus primos? Lo van a impugnar judicialmente tan pronto como tú». «No me importa», Eduardo interrumpió. «Prepara los documentos. Y una cosa más. Quiero que le entregues mi tarjeta personal al señor Álvarez mañana. Invítalos a visitarme el domingo. Diles que es importante». Ricardo dudó. «¿Vas a contarles sobre tu condición?» Eduardo volvió a mirar por la ventana, a las luces de la ciudad que nunca dormía. «Voy a contarles algo mucho más importante, Ricardo. Algo que descubrí apenas ayer cuando finalmente vi su foto». «¿Foto de quién?» «De Beatriz Álvarez, la madre de Sofía». El sábado por la mañana, cuando Ricardo Tejada se acercó a Antonio y Sofía en el banco del parque, el abuelo se tensó inmediatamente. Hombres con trajes bien cortados rara vez traían buenas noticias a personas sencillas como él. «Señor Álvarez, soy Ricardo Tejada, abogado del señor Eduardo Mendoza», se presentó formalmente, extendiendo una tarjeta de visita que más parecía una joya, con letras doradas en relieve sobre papel negro. «¿Le pasó algo al tío Edu?», Sofía preguntó agarrándose a la mano de su abuelo. Ricardo sonrió a la niña. «No, querida, él está bien, y le gustaría mucho recibirlos en su casa mañana. Es un asunto importante». Antonio miró con desconfianza la tarjeta. La dirección indicaba uno de los condominios más exclusivos de la capital madrileña. «No entiendo».
¿Por qué quiere vernos? Apenas nos conocemos. El señor Mendoza lo explicará personalmente. Ricardo respondió. ¿Puedo enviar un coche para recogerlos mañana a las 14 h? Después de que el abogado se alejó, Antonio se sentó en el banco, confuso. Sofía, sin embargo, estaba radiante. Vamos a visitar la casa del tío Edu. ¿Tendrá piscina, abuelo? Antonio sonrió con la inocencia de su nieta, pero no pudo quitarse la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. El domingo, puntualmente a las 14 h, un Mercedes negro estacionó frente al pequeño edificio donde vivían. El chofer, vistiendo un uniforme impecable, los condujo hasta el vehículo lujoso, causando asombro en los vecinos que observaban por la ventana. Durante el trayecto, Sofía mantuvo el rostro pegado al cristal, maravillada con la transformación del paisaje. Salieron de la periferia, cruzaron avenidas anchas y finalmente llegaron a un barrio donde los árboles eran más abundantes que los postes, y las residencias se escondían detrás de muros altos y sistemas de seguridad sofisticados. Nunca pensé que entraría en un lugar así, murmuró Antonio, incómodo con su camisa más nueva, ya descolorida de tantos lavados. El complejo residencial era una fortaleza moderna. Después de pasar por 2 garitas de seguridad y un sistema de identificación biométrica, el coche finalmente estacionó frente a una torre espejada. En el último piso se encontraba el ático de Eduardo. El ascensor privado se abrió directamente en la sala de estar, un espacio amplio con doble altura y ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de Madrid. La ciudad parecía un océano de hormigón y cristal bajo el cielo azul de domingo. Tío Edu. Sofía corrió en dirección a Eduardo, que los esperaba sentado en un sillón. Estaba vestido con sencillez, pantalón de lino y camisa blanca, pero había algo en su postura que denunciaba autoridad. «Bienvenida a mi casa, Sofía». Él sonrió abrazando a la niña con cuidado para no desplazar el tubo de oxígeno. Gracias por venir, señor Álvarez». Antonio estrechó la mano extendida, notando cómo Eduardo parecía más debilitado que el día anterior. Su piel tenía un tono amarillento y círculos oscuros enmarcaban sus ojos. «Por favor, siéntense. Ricardo, trae el álbum». El abogado, que había permanecido discretamente en un rincón de la sala, se acercó con un álbum de fotografías de tapa de cuero. «Señor Álvarez, ¿cuánto tiempo hace que su hija Beatriz nos dejó?». Eduardo preguntó suavemente. Antonio se puso rígido. 4 años. «¿Pero cómo sabe usted sobre ella?» «Sofía, querida, ¿podrías ir con doña Irene a conocer el resto de la casa? Ella tiene una sorpresa para ti en la cocina», Eduardo dijo, refiriéndose a la gobernanta que apareció silenciosamente. La niña, entusiasmada con la perspectiva de explorar aquel palacio moderno, siguió a la señora de cabellos grisáceos. Cuando estuvieron a solas, Eduardo abrió el álbum. «Señor Álvarez, lo que voy a contarle ahora le parecerá increíble, pero le pido que me escuche hasta el final». Las primeras páginas mostraban a un Eduardo más joven, probablemente de unos 30 años, junto a una mujer de belleza serena, cabello rizado, sonrisa luminosa y los mismos ojos de Sofía. «Beatriz», Antonio susurró tocando la fotografía con dedos temblorosos. «Pero, ¿cómo?». «Conocí a su hija hace 11 años, cuando ella trabajaba como arquitecta junior en uno de mis proyectos en la Gran Vía. Éramos muy diferentes. Yo, un empresario obsesionado por el trabajo. Ella, una joven idealista que quería crear espacios que mejoraran la vida de las personas». Eduardo pasó otra página, revelando fotos de la pareja en diversos lugares, un restaurante elegante, una playa frente a la Torre Eiffel. «Nos enamoramos. Fue una relación breve pero intensa. La mantuvimos en secreto por la diferencia de edad y la relación profesional. Yo estaba en un proceso de divorcio complicado. Beatriz era reservada sobre su vida personal. Mi hija nunca mencionó». Antonio sacudió la cabeza, confuso. «Terminamos después de 6 meses. Yo estaba involucrado en una disputa judicial por mi empresa, sin tiempo ni disposición emocional para una relación. Beatriz merecía más de lo que yo podía ofrecer en aquel momento». Eduardo respiró profundamente, el oxígeno silbando en el tubo. 2 meses después, intenté buscarla,
pero descubrí que había renunciado. Nadie sabía su paradero. Yo tenía tantos problemas que simplemente lo dejé pasar. El mayor error de mi vida. Antonio comenzaba a entender y su corazón se aceleraba. ¿Está usted diciendo que nunca supe del embarazo? Beatriz nunca me buscó. Quizás por orgullo, quizás porque sabía que yo no estaba listo. Ella era una mujer extraordinaria, capaz de criar una hija sola. Eduardo pasó otra página del álbum. La última foto mostraba a Beatriz sosteniendo un bebé recién nacido en el hospital. ¿Cómo consiguió esta foto? Después de que Sofía me abordó en el parque, algo en ella me pareció familiar. Los gestos, la mirada, la forma de sonreír. Le pedí a Ricardo que investigara. Y él encontró esa foto en una antigua publicación de red social de Beatriz. La fecha coincide con nuestra separación. Sofía tiene mis ojos, señor Álvarez, y la sonrisa de su madre. Antonio se levantó caminando por la sala amplia. Su mente intentaba procesar la revelación. Esto es difícil de creer. Tengo más pruebas, Eduardo dijo, haciendo un gesto a Ricardo que le entregó un sobre. Mandé a hacer una prueba de ADN con un mechón de cabello que Sofía dejó en el dibujo. El resultado es concluyente. Antonio examinó el documento, las palabras técnicas empañadas por las lágrimas que comenzaban a formarse. ¿Por qué me está contando esto ahora? ¿Por qué después de todos estos años? Eduardo se levantó con dificultad. Porque me estoy muriendo, señor Álvarez. La enfermedad está en etapa terminal. Los médicos me dieron como máximo una semana. Más. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido distante de la risa de Sofía que venía de algún lugar del ático. No quiero perturbar la vida que ustedes construyeron. Eduardo continuó. No estoy pidiendo ser reconocido como su padre ahora. Sería egoísmo de mi parte entrar en la vida de Sofía solo para partir. Lo que quiero es garantizar que ella tenga todo lo que merece. Ricardo se acercó con una carpeta de documentos. El señor Mendoza estableció un fondo fiduciario para Sofía, 5 millones de euros, que solo podrán ser accedidos cuando ella cumpla 18 años, excepto para gastos de educación y salud. También liquidó todas sus deudas médicas, señor Álvarez, y compró un apartamento en el barrio de Chamberí, a su nombre. Hay una pensión mensual que le permitirá a usted dedicarse exclusivamente a la crianza de Sofía. Antonio se sentó nuevamente, aturdido. Esto es demasiado. Es lo mínimo que puedo hacer. Perdí la oportunidad de ver crecer a mi hija, señor Álvarez. No puedo recuperar ese tiempo, pero puedo garantizar que su futuro sea brillante como ella merece. En aquel momento, Sofía regresó a la sala, cargando un plato de trufas de chocolate. Mira, abuelo, doña Irene me enseñó a hacer trufas de chocolate de verdad, no las de sartén que hacemos nosotros. Eduardo y Antonio intercambiaron una mirada. Había un entendimiento silencioso entre ellos, una promesa no verbalizada de que, cualquiera que fuera el arreglo, el bienestar de Sofía estaría en primer lugar. Tío Edu, ¿estás llorando? Sofía preguntó notando la humedad en los ojos del hombre. A veces los adultos lloran de felicidad, Sofía. Él respondió, acariciando el rostro de la niña. Y hoy estoy muy feliz de tenerlos aquí. El lunes por la mañana, Sofía insistió en visitar a Eduardo antes de la escuela. Antonio, aún procesando las revelaciones del día anterior, no pudo negarle la petición. La noche había sido larga, dándole vueltas en la mente a todo lo que había descubierto. Beatriz nunca había mencionado a Eduardo, pero ahora ciertas cosas tenían sentido. El periodo en que había estado más feliz, seguido por un retraimiento súbito, el cambio a otra ciudad durante el embarazo, el regreso a Madrid, solo cuando Sofía ya tenía 2 años. Cuando llegaron al ático, encontraron un escenario diferente. El amplio salón había sido transformado en una habitación de hospital improvisada. Eduardo estaba en una cama hospitalaria, rodeado de equipos médicos y una enfermera que monitorizaba sus signos vitales. ¿Tío Edu está malito, abuelo? Sofía preguntó apretando la mano de su abuelo. El tío Edu está cansado, querida, Antonio respondió, intentando protegerla de la dura realidad. Eduardo abrió los ojos al escuchar la voz de la niña. Su rostro se iluminó con una sonrisa débil. Sofía, qué bien que viniste. Tengo algo para ti. La enfermera lo ayudó a sentarse, ajustando almohadas detrás de su espalda.
Eduardo hizo un gesto para que se acercaran. Sofía no mostró miedo ante los tubos y las máquinas. Se acercó naturalmente, como si visitara a un amigo que solo necesitaba descansar. «Traje un dibujo nuevo», ella dijo, entregando una hoja colorida. «Somos nosotros tres, yo, tú y el abuelo tomando helado en el parque». Eduardo sostuvo el dibujo con manos temblorosas. «Está precioso, Sofía. Lo guardaré con mucho cariño». Ricardo entró en la habitación cargando una caja de madera tallada. «Los documentos están todos listos, Eduardo. Conforme a lo solicitado». Eduardo hizo una señal para que el abogado se acercara con la caja. «Sofía, quiero darte un regalo especial. Esta caja perteneció a mi madre, tu bisabuela». Él dudó, casi revelando el parentesco real. «Dentro de ella, puse varias cosas que me gustaría que tuvieras». La caja era bellísima, con tallas de pájaros y flores en la madera oscura. Cuando Sofía la abrió, encontró una colección de pequeños tesoros. Un diario de tapa de cuero con cerradura dorada, una pulsera de plata con un colgante en forma de estrella, algunas fotografías antiguas y varios sobres lacrados con fechas futuras escritas en el frente. «Estos sobres son cartas que escribí para ti, Sofía. Cada uno debe ser abierto solo en la fecha indicada. El primero es para tu próximo cumpleaños. Los otros para momentos especiales de tu vida, cuando cumplas 15 años, cuando te gradúes del instituto, cuando entres en la universidad». Eduardo hizo una pausa, respirando con dificultad. «Son consejos e historias que me gustaría compartir contigo». Sofía miró maravillada el contenido de la caja. «Gracias, tío Edu. Cuidaré muy bien de todo». Eduardo extendió la mano para tocar el rostro de la niña. «Sofía, me hiciste un regalo mucho mayor de lo que imaginas. Me devolviste la alegría en mis últimos días». La niña se inclinó y besó la frente de Eduardo, un gesto tan natural y afectuoso que trajo lágrimas a los ojos de todos los adultos presentes. «Sofía, ¿puedes prometerme 3 cosas?» Eduardo preguntó, sosteniendo delicadamente la pequeña mano entre las suyas. «Prometo todo lo que usted quiera, tío Edu. Primero, sé siempre amable, como lo fuiste conmigo en el parque. Segundo, nunca dejes de ver a las personas invisibles, aquellas que nadie más percibe. Tercero, usa el regalo que vas a recibir para hacer del mundo un lugar mejor». Sofía asintió solemnemente, con la seriedad que solo los niños pueden demostrar en momentos importantes. «Lo prometo, tío Edu. Cross my heart», ella dijo haciendo una cruz sobre su pecho, como había aprendido en las clases de inglés. Eduardo sonrió. «Ahora podrías ir con doña Irene a la cocina. Ella hizo esas trufas de chocolate que te gustaron y necesito hablar un poco con tu abuelo». Cuando Sofía salió acompañada por la gobernanta, Eduardo se volvió hacia Antonio. «Sé que estoy pidiendo mucho, pero necesito que me prometa algunas cosas también. Señor Álvarez». Antonio se sentó en la silla al lado de la cama. «Usted ya ha hecho más de lo que podría pedir. No le cuente a Sofía que soy su padre biológico hasta que sea mayor, capaz de comprenderlo plenamente. No quiero que asocie el descubrimiento de su padre al momento de mi partida. Hay una carta explicando todo, que Ricardo entregará cuando sea el momento adecuado. ¿Cuándo sería ese momento? Usted lo sabrá. Cuando ella haga preguntas sobre su padre, cuando esté lista. Confío en su juicio». Eduardo hizo un gesto a Ricardo, que se acercó con otro sobre. «Aquí está el título del apartamento, los documentos del fondo fiduciario y una tarjeta de crédito vinculada a una cuenta para gastos inmediatos. El fondo principal solo estará disponible cuando Sofía alcance la mayoría de edad, pero hay recursos para garantizar la mejor educación, salud y confort para ustedes dos». Antonio aceptó los documentos con renuencia. «Todavía me parece irreal. Hace una semana yo estaba preocupado por cómo pagar el alquiler atrasado. Señor Álvarez, sé que usted es un hombre íntegro. Crió a Sofía con amor y dedicación, incluso enfrentando dificultades. Eso vale más que cualquier fortuna. No vea esto como caridad, sino como su derecho, como mi hija». Eduardo hizo una pausa, respirando con dificultad. La enfermera se acercó para ajustar el oxígeno. «Hay una cosa más. Mi primo Augusto Mendoza es un hombre ambicioso. Él espera heredar el control de la empresa cuando yo parta,
Cuando sepa sobre Sofía y el fondo fiduciario, probablemente intentará impugnarlo legalmente. Ricardo está preparado para eso, pero quiero que usted esté al tanto. ¿Él podría quitar lo que usted dejó para Sofía? No legalmente, pero puede intentarlo. La prueba de ADN y los documentos que preparamos deben ser suficientes, pero Augusto tiene influencia y recursos. Si algo sucede, hay una carta especial en la caja de Sofía. Está marcada con una estrella dorada. Solo debe ser abierta en caso de emergencia. Antonio asintió sintiendo el peso de la responsabilidad. Puede confiar en mí, señor Mendoza. Protegeré a Sofía y su legado. Gracias. Y por favor, llámeme Eduardo. Al fin y al cabo somos familia ahora. Cuando Sofía regresó a la sala, encontró a los dos hombres en silencio. Un silencio cómodo de quien había llegado a un entendimiento profundo. Eduardo parecía exhausto, pero había una paz en su semblante que no estaba allí antes. Sofía, creo que el tío Edu necesita descansar ahora, Antonio dijo gentilmente. Pero mañana volvemos, ¿verdad? Ella preguntó, mirando esperanzadamente a su abuelo. Eduardo y Antonio intercambiaron una mirada rápida. Ambos sabían que quizás no habría un mañana. Claro que sí, querida, Eduardo respondió ahorrándole a Antonio la mentira. Y mientras tanto voy a soñar con tu próximo dibujo. Sofía se acercó a la cama y con cuidado abrazó a Eduardo. Hasta mañana, tío Edu. Sueña con cosas bonitas. Cuando salieron del ático, el cielo de Madrid comenzaba a oscurecerse, tiñéndose de un naranja intenso entre los edificios. En el ascensor, Sofía sostenía firmemente la caja de madera contra su pecho, como si llevara el tesoro más precioso del mundo. Antonio, por su parte, cargaba el peso del secreto y de la promesa, hecha a un hombre que, en pocos días, había transformado sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, cuando Antonio se preparaba para llevar a Sofía a la escuela, recibió una llamada de Ricardo. Eduardo había partido durante la madrugada, serenamente durante el sueño. Su último pedido había sido que Antonio y Sofía asistieran al funeral, que se realizaría al día siguiente en el cementerio de la Almudena. Antonio colgó el teléfono, enfrentando la difícil tarea de explicarle a una niña de 6 años que su nuevo amigo ya no estaría en el banco del parque. Cuando entró en la pequeña cocina, encontró a Sofía frente a la caja de madera abierta, contemplando las fotografías antiguas. «Abuelo, mira a esta chica en la foto con el tío Edu. Se parece a mí, ¿verdad?» Antonio se sentó al lado de su nieta, mirando la fotografía que ella sostenía. Era Beatriz, sonriendo al lado de Eduardo frente a una construcción. «Sí, querida, se parece mucho a ti». El funeral de Eduardo Mendoza fue un evento que mezcló la solemnidad de las grandes fortunas con la frialdad de las relaciones superficiales. El cementerio de la Almudena, con sus esculturas imponentes y suntuosos panteones, recibió a decenas de empresarios, políticos y figuras influyentes de la sociedad madrileña. Pocos, sin embargo, parecían genuinamente entristecidos con la partida del magnate inmobiliario. En medio de los trajes oscuros y expresiones ensayadas de pesar, Sofía y Antonio desentonaban. La niña, vestida con su mejor vestido azul marino, sostenía firmemente la mano de su abuelo mientras observaba la ceremonia con ojos curiosos. Antonio, incómodo con su único traje, se mantenía distante del centro de atención. Ricardo, cumpliendo su papel de abogado y amigo leal, condujo la ceremonia con dignidad. Cuando llegó el momento de los discursos, sorprendió a todos al invitar a Sofía a decir algunas palabras. El señor Mendoza dejó instrucciones específicas para que Sofía Álvarez tuviera la oportunidad de hablar. Anunció ignorando los murmullos de sorpresa entre los presentes. Antonio dudó, pero Sofía soltó su mano y caminó decidida hasta el pequeño estrado. Necesitó ponerse de puntillas para alcanzar el micrófono que Ricardo ajustó para ella. «El tío Edu era mi amigo», comenzó, con la simplicidad desconcertante de los niños. «Lo conocí en el parque. Estaba solo y parecía triste, así que decidí hablar con él. Luego le llevé dibujos todos los días, y él siempre sonreía cuando me veía». Un silencio absoluto cayó sobre la asamblea. Los poderosos empresarios y políticos, acostumbrados a discursos elaborados y protocolos rígidos, parecían hipnotizados por la sinceridad de aquella pequeña oradora.
El tío Edu me dijo que la amabilidad es como una semillita que plantamos en el corazón de las personas. Incluso cuando no vemos crecer la plantita, está ahí, haciendo el mundo mejor. Yo le prometí que siempre sería amable, especialmente con las personas invisibles, aquellas que nadie ve. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de varios presentes, conmovidos por la sabiduría inocente que emanaba de aquellas palabras simples. Voy a echar de menos al tío Edu, pero sé que él está en las estrellas ahora, como mi mamá, y cuando miro al cielo por la noche, siento que ellos me están cuidando. Cuando Sofía terminó, no hubo aplausos, serían inadecuados para la ocasión, pero un susurro colectivo recorrió el lugar, como una brisa suave que confirmaba el impacto de aquellas palabras sinceras. Entre los presentes, un hombre en particular observaba la escena con intensidad perturbadora. Augusto Mendoza, primo de Eduardo y vicepresidente de Mendoza Incorporaciones, mantenía los ojos fijos en Sofía, su rostro contraído en una expresión difícil de descifrar. A su lado, una mujer elegante le susurraba al oído, lanzando miradas calculadoras en dirección a la niña. Después de la ceremonia, mientras los invitados se dispersaban, Augusto se acercó a Ricardo. ¿Quién es esta niña y por qué fue invitada a hablar en el funeral de mi primo?, exigió sin preocuparse en bajar la voz. Sofía Álvarez y su abuelo eran amigos personales de Eduardo, Ricardo respondió con calma estudiada. Él dejó instrucciones específicas sobre su participación. ¿Amigos? Eduardo no tenía amigos, tenía intereses. Augusto replicó. Quiero una reunión mañana en la oficina. Como vicepresidente, asumiré el control de la empresa y necesito estar al tanto de todos los detalles del testamento. Antes de que Ricardo pudiera responder, Augusto lanzó una última mirada a Sofía y se alejó con pasos firmes, seguido por un séquito de asesores. 2 semanas pasaron. Antonio y Sofía se mudaron al apartamento en el barrio de Chamberí, un complejo residencial de alto standing con piscina, parque infantil y seguridad 24 horas. Para Sofía, era como vivir en un palacio después del pequeño apartamento en la periferia. Para Antonio era un recordatorio constante del extraordinario giro que sus vidas habían sufrido. La adaptación no era fácil. Los vecinos miraban con curiosidad al señor de apariencia sencilla y a su nieta vivaracha. En el parque infantil, algunas madres apartaban discretamente a sus hijos cuando Sofía se acercaba, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa que el dinero recién adquirido aún no había curado. Sofía, sin embargo, seguía siendo Sofía, alegre, curiosa e increíblemente resiliente. Pronto hizo amistad con los empleados del complejo residencial, conocía por su nombre a cada guardia de seguridad, portero y jardinero, y poco a poco conquistaba incluso a los niños más reservados con su generosidad natural. La vida comenzaba a encontrar un nuevo ritmo cuando, una tarde de jueves, sonó el timbre. Antonio abrió la puerta y se encontró con Ricardo, acompañado por una oficial de justicia. Lamento molestarlos, señor Álvarez, pero tenemos una situación, dijo Ricardo con expresión grave. La oficial entregó un sobre lacrado. Usted está siendo citado a comparecer a una audiencia en los juzgados de Plaza de Castilla el próximo martes. Después de que la oficial se retiró, Ricardo entró en el apartamento. Augusto está impugnando el testamento de Eduardo, explicó. Él alega que Eduardo no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando estableció el fondo fiduciario para Sofía. Antonio se sentó pesadamente en el sofá. ¿Puede hacer eso? Legalmente sí. Como pariente más cercano y socio en los negocios, tiene el derecho de impugnar. Pero no se preocupe, estamos preparados. ¿Y si descubre que Sofía es hija de Eduardo? Por ahora él solo sabe sobre el fondo fiduciario. Eduardo fue discreto al establecer las disposiciones, justificándolas como un acto de filantropía. Pero si Augusto investiga más a fondo, ¿podemos perderlo todo? Antonio preguntó, mirando preocupado a Sofía que dibujaba tranquilamente en la habitación de al lado. No con las pruebas que tenemos. La prueba de ADN es concluyente, y Eduardo dejó una declaración jurada reconociendo a Sofía como su hija. Pero Augusto es poderoso y tiene conexiones. Él puede arrastrar el proceso por años,
congelar los bienes temporalmente. Antonio se levantó caminando hasta la ventana. Abajo, la ciudad continuaba su ritmo frenético, ajena a los dramas personales que se desarrollaban en sus rascacielos. No puedo permitir que Sofía pase por un proceso judicial. Ella ya perdió a su madre. Acaba de perder a Eduardo. Sería traumático. Ricardo puso la mano en el hombro del anciano. Yo le prometí a Eduardo que los protegería, y voy a cumplir esa promesa. Pero necesitamos estar preparados para el peor escenario. Aquella noche, después de que Sofía se durmió, Antonio retiró la caja de madera tallada del armario. Recordó las palabras de Eduardo sobre la carta marcada con una estrella dorada, que solo debería ser abierta en caso de emergencia. Dudó, girando el sobre sellado entre los dedos. ¿Sería este el momento? Decidió esperar. Primero, enfrentarían el proceso a través de los medios convencionales. La carta sería su último recurso. La mañana de la audiencia, Ricardo los buscó temprano. Sofía se quedaría con doña Irene, la exgobernanta de Eduardo, que ahora trabajaba para ellos algunas veces por semana. Los juzgados de Plaza de Castilla intimidaban con su arquitectura imponente y sus corredores laberínticos. En la sala de audiencias, Augusto ya esperaba, acompañado por dos abogados de expresiones confiadas. Cuando Antonio entró, Augusto le lanzó una mirada de desprecio mal disimulado. El juez, un hombre de mediana edad con mirada cansada, abrió la sesión. Los abogados de Augusto presentaron su argumentación. Eduardo estaba bajo el efecto de medicamentos fuertes, con facultades mentales comprometidas por la enfermedad terminal. La decisión de dejar una fortuna a una niña, que había conocido por menos de una semana, era claramente irracional y debía ser anulada. Ricardo contraargumentó con habilidad, presentando declaraciones de los médicos que atestiguaban la lucidez de Eduardo hasta sus últimos días. Mostró también el historial filantrópico del empresario, probando que la donación, aunque generosa, no era incompatible con su patrón de comportamiento. La audiencia se prolongó por horas. Cuando finalmente terminó, el juez determinó la congelación temporal del fondo fiduciario hasta que se tomara una decisión final. Antonio podría continuar en el apartamento con Sofía y la pensión mensual se mantendría, pero los recursos principales quedarían inaccesibles. Ganamos tiempo, dijo Ricardo mientras dejaban el juzgado. Pero Augusto no va a desistir fácilmente. De vuelta al apartamento, Antonio encontró a Sofía dormida en el sofá, abrazada a la caja de madera. Con cuidado de no despertarla, le quitó la caja de sus brazos y la llevó al dormitorio. Cuando regresó a la sala, notó un sobre caído en el suelo, el sobre marcado con la estrella dorada. El sello estaba roto. Sofía se despertó más temprano y encontró la carta. Explicó doña Irene. No pude impedirle que la abriera. Dijo que era especial. Con el corazón acelerado, Antonio abrió el sobre. Dentro había una carta escrita a mano, con la caligrafía elegante de Eduardo y un pendrive. «Querido señor Álvarez», comenzaba la carta, «si está leyendo esto, significa que mis temores se han confirmado. Augusto está impugnando mis disposiciones para Sofía. En el pendrive adjunto hay una grabación de una videoconferencia entre Augusto y yo, realizada 3 días antes de mi partida. En ella, le confieso que Sofía es mi hija biológica y explico mis razones para establecer el fondo fiduciario. Más importante, la grabación demuestra claramente mi lucidez mental y la premeditación de mis decisiones». Augusto reaccionó con furia, amenazando con impugnarlo todo judicialmente. Este es el motivo por el cual preparé esta contingencia. Antonio apenas podía creerlo. Eduardo había anticipado cada movimiento de Augusto, preparándose incluso en sus últimos días. «Por favor, entregue este pendrive a Ricardo inmediatamente. Él sabrá cómo utilizarlo para proteger a Sofía. Y recuerde nuestra conversación. Cuando llegue el momento adecuado, Sofía debe saber la verdad sobre su origen. Ella merece conocer su historia completa». La carta terminaba con una frase que trajo lágrimas a los ojos de Antonio. «Gracias por ser el padre que no pude ser para ella, Eduardo». En aquel momento, Sofía entró en la sala, frotándose los ojos soñolientos. «Abuelo, vi la carta. ¿El tío Edu era mi papá de verdad?».
Antonio se sentó en el sofá y abrió los brazos a Sofía, que corrió a su abrazo. Durante algunos minutos estuvieron así, en silencio, mientras él reunía coraje para confirmar lo que su nieta ya había descubierto. «Sí, querida», dijo finalmente, acariciando los cabellos rizados tan parecidos a los de Beatriz. «El tío Edu era tu padre biológico. Él y tu madre se conocieron hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras». «¿Por qué nunca me lo dijo?», preguntó Sofía con los ojos llorosos pero sin llorar. Había una madurez sorprendente en su mirada. Creo que él no quería confundirla, entrando en su vida solo para partir poco después. Él quería protegerte a su manera. Sofía se quedó pensativa. Entonces tengo dos padres, el papá que está en el cielo con mamá y tu abuelo que cuidas de mí todos los días. Antonio sintió un nudo en la garganta. Así es, Sofía, y ambos te quieren mucho. ¿Puedo guardar su foto en mi mesita de noche, junto con la de mamá? Claro que sí. Sofía se levantó y fue a buscar la foto favorita de Eduardo, aquella donde él sonreía al lado de Beatriz frente a un edificio en construcción. Cuando regresó, preguntó con seriedad: «Abuelos, ¿aquel hombre enfadado del funeral quiere quitarme el regalo que mi papá me dejó?» Antonio dudó, sorprendido por la aguda percepción de su nieta. «No te preocupes por eso, querida. Ricardo se está encargando de todo». «Está bien», ella respondió simplemente, confiando en la palabra de su abuelo. «¿Puedo llamarlo? Quiero mostrarle la carta que encontré». Minutos después, Ricardo llegó al apartamento, jadeante y preocupado. Antonio explicó la situación mientras Sofía mostraba orgullosamente la carta y el pendrive. «Esto cambia todo», dijo Ricardo, examinando el contenido del pendrive en el portátil. Eduardo grabó la conversación entera. Augusto admite saber sobre la paternidad y amenaza con impugnar cualquier disposición a favor de Sofía. Es prácticamente una confesión de mala fe. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Antonio. «Solicitamos una audiencia de emergencia. Con esta evidencia, podemos no solo garantizar el fondo fiduciario, sino también pedir sanciones contra Augusto por litigio de mala fe». A la mañana siguiente, en la oficina de Ricardo, un equipo de abogados trabajaba febrilmente, preparando la nueva estrategia. Sofía, sentada en un sillón demasiado grande para su tamaño, observaba todo con ojos atentos, agarrada a la caja de madera que nunca dejaba lejos. «El juez concedió una audiencia para mañana», anunció Ricardo colgando el teléfono. «Augusto ya ha sido notificado». «¿Necesito testificar?», preguntó Antonio preocupado. «No será necesario. La grabación habla por sí misma». Sofía se levantó caminando hasta Ricardo. «¿Puedo ir también? Quiero ver al hombre que está intentando quitar el regalo de mi papá». Los adultos intercambiaron miradas preocupadas. «Sofía, estas audiencias son lugares serios, con muchas palabras difíciles», explicó Ricardo. «Yo le prometí al tío Edu que sería valiente», insistió la niña. «Y él dijo que yo debería ver a las personas invisibles. Creo que necesito ver a ese hombre que no me quiere, incluso sin conocerme». Nuevamente la sabiduría simple de Sofía silenció a los adultos. «Vamos a consultar al juez», concedió Ricardo. «Si él lo permite, podrás asistir». La mañana de la audiencia decisiva, los juzgados de Plaza de Castilla parecían aún más imponentes. Sofía, vestida con un vestido azul marino y una cinta blanca en el cabello, sostenía firmemente la mano de su abuelo mientras subían los escalones de mármol. Augusto ya estaba en la sala de audiencias, ahora acompañado por 3 abogados. Cuando vio entrar a Sofía, su rostro se endureció. La niña, por su parte, lo miró directamente a los ojos, sin miedo ni ira, solo con curiosidad genuina. El juez, sorprendido por la presencia de la niña, preguntó: «¿Es esta Sofía Álvarez? ¿Por qué está presente?». «Su señoría Sofía pidió asistir. Considerando que el caso involucra directamente su futuro, creo que es apropiado si el tribunal lo permite», respondió Ricardo. El juez reflexionó por un momento. «Está bien, siempre y cuando permanezca en silencio». La audiencia comenzó con Ricardo presentando la nueva evidencia, la grabación donde Augusto admitía saber sobre la paternidad de Sofía y planeaba impugnar el testamento. A medida que la grabación avanzaba, el rostro de Augusto pasaba de la confianza a la preocupación
y finalmente a la derrota. ¿Esta grabación fue obtenida legalmente?, cuestionó uno de los abogados de Augusto. Sí, confirmó Ricardo. Fue realizada durante una videoconferencia corporativa, en un equipo de la empresa, con el conocimiento de ambas partes. Además, tenemos la prueba de ADN confirmando la paternidad, una declaración jurada de Eduardo Mendoza, y testimonios de los médicos que atestiguan su plena capacidad mental. Cuando parecía que la situación no podía empeorar para Augusto, Sofía se levantó y caminó hasta la mesa del juez, ignorando los susurros alarmados de Antonio. «Con permiso, señor juez», dijo ella con voz clara. «¿Puedo decir una cosita?» El juez, sorprendido por el enfoque directo, miró a los abogados que parecían igualmente perplejos. «Sofía, no podemos interrumpir la audiencia», Ricardo intentó explicar. Pero el juez, padre de 3 hijas, vio algo en la mirada determinada de Sofía que lo hizo acceder. «Voy a permitir que la menor hable». Es inusual, pero dadas las circunstancias, Sofía subió a un pequeño escalón cerca de la mesa del juez. «Señor juez, solo quería mostrarle una cosa». «¿Puedo?» Cuando el juez asintió, ella sacó del bolsillo de su vestido un papel doblado. Era el último dibujo que había hecho para Eduardo. 3 figuras de manos dadas bajo un cielo estrellado. «Este es mi papá, esta soy yo, y este es mi abuelo», explicó, señalando cada figura. «Mi papá me dio un regalo antes de irse al cielo. Dijo que era para que yo lo usara para hacer del mundo un lugar mejor. Yo lo prometí». «¿Ese señor de allí?», señaló a Augusto. «Quiere quitarme mi regalo. Pero el regalo no es solo dinero. Es la promesa que yo hice». El silencio en la sala era absoluto. Sofía continuó con la sinceridad devastadora de los niños. «Si él necesita tanto el dinero, puede quedarse con un poco. El abuelo dice que debemos compartir. Pero yo necesito cumplir mi promesa a mi papá». Augusto se levantó abruptamente y salió de la sala, seguido por sus abogados desconcertados. El juez, visiblemente emocionado, agradeció a Sofía y le pidió que volviera a su asiento. Minutos después, uno de los abogados de Augusto regresó, informando que su cliente desistía de la impugnación y solicitaba un acuerdo. «Mi cliente propone reconocer íntegramente el testamento a cambio de la retirada de la acusación de mala fe», explicó el abogado, evitando mirar directamente a Sofía. Ricardo consultó a Antonio con la mirada que asintió. «Aceptamos, siempre y cuando haya una garantía formal de que no habrá nuevas impugnaciones en el futuro». El acuerdo fue sellado aquel mismo día. El fondo fiduciario de Sofía fue desbloqueado, y Augusto firmó un documento comprometiéndose a nunca más cuestionar las disposiciones de Eduardo. Cuando dejaron el juzgado, reporteros esperaban en la entrada. La historia de la pequeña heredera, que había enfrentado a un poderoso empresario, se había filtrado, y los canales de noticias querían detalles. «Señor Álvarez, ¿es verdad que Eduardo Mendoza dejó 5 millones a su nieta?», preguntó una reportera extendiendo un micrófono. «Señor Álvarez, ¿Sofía es realmente hija biológica de Eduardo Mendoza?», cuestionó otro. Ricardo se interpuso entre los reporteros y la familia. «Mis clientes no harán declaraciones. Este es un asunto familiar y privado». Protegidos por seguridad, lograron entrar en el coche y alejarse de la confusión. En el asiento trasero, Sofía parecía pensativa. «¿Todo bien, querida?», preguntó Antonio, preocupado con el impacto de aquella exposición. «Sí, abuelo. Solo estaba pensando en mi promesa a papá. ¿Cómo voy a hacer del mundo un lugar mejor?». Si 10 años pasaron. Sofía Álvarez Mendoza, ahora con 16 años, se transformó en una joven determinada y compasiva. Estudiaba en uno de los colegios más prestigiosos de Madrid, donde se destacaba no solo académicamente, sino también por su compromiso social. Al cumplir 15 años, con autorización de Antonio y apoyo de Ricardo, ella utilizó una parte de los rendimientos del fondo fiduciario para crear el Instituto Eduardo Mendoza, una organización sin fines de lucro dedicada a conectar a niños y adolescentes de comunidades desfavorecidas con ancianos solitarios en asilos y residencias de mayores. El proyecto, inspirado en su propia experiencia con Eduardo, creció rápidamente. En solo un año,
El instituto ya mantenía programas en 10 ciudades españolas, beneficiando a cientos de ancianos y jóvenes. Sofía dedicaba todos sus fines de semana al proyecto, visitando personalmente las unidades, conversando con los participantes, siempre atenta para garantizar que la esencia de la iniciativa fuera preservada. Ver a los invisibles, como Eduardo había enseñado. Antonio, ahora con 77 años, acompañaba con orgullo la trayectoria de su nieta. Jubilado, dividía su tiempo entre clases de pintura, un hobby que había descubierto tardíamente, y el voluntariado en el instituto. Era común verlo en las unidades, contando historias a grupos de niños o enseñando ajedrez a los ancianos. Una tarde de sábado, Sofía y Antonio visitaban una nueva unidad del instituto en la periferia de Madrid. Mientras recorrían las instalaciones recién inauguradas, una señora mayor se acercó tímidamente. «Usted es Sofía, la fundadora, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa. «Quería agradecerle por lo que está haciendo. Vivo sola desde hace 15 años, desde que mi marido partió. Antes del instituto, pasaban semanas sin que yo hablara con nadie. Ahora tengo la visita de Juliana todos los miércoles. Ella tiene 12 años y me enseña a usar el ordenador. A cambio, yo le enseño ganchillo y mis recetas antiguas». Sofía abrazó a la señora, sintiendo aquella emoción familiar que siempre la invadía cuando veía los resultados concretos del proyecto. Era como si una parte de Eduardo estuviera presente, aprobando silenciosamente. Más tarde, de camino de vuelta a casa, Sofía y Antonio pasaron por el Parque del Retiro. Era un ritual que mantenían religiosamente. Una vez al mes, visitaban el banco donde Sofía había conocido a Eduardo. «Abuelo, ¿crees que él estaría orgulloso?», preguntó Sofía mientras se sentaban en el banco a la orilla del lago. «Estoy absolutamente seguro», respondió Antonio, abrazando a su nieta por los hombros. «Tú transformaste una tragedia en algo hermoso, Sofía. No hay mayor regalo que pudieras haberle dado a él». Sofía observó a un grupo de niños jugando cerca del lago. Entre ellos, una niña de aproximadamente 6 años destacaba por la energía contagiosa con la que corría detrás de una pelota colorida. «Mira, abuelo», Sofía señaló discretamente. «Esa niñita me recuerda a mí misma a esa edad». Al otro lado del parque, una figura solitaria llamó la atención de Sofía. Era un hombre anciano, sentado solo en un banco, observando los pájaros con expresión distante. «Voy allí un momento», dijo Sofía, levantándose. Antonio observó con una sonrisa mientras su nieta se acercaba al desconocido, se presentaba e iniciaba una conversación. Unos minutos después ella regresó. «Su nombre es Carlos, es profesor jubilado y viene al parque todos los días. Vive solo desde que su esposa falleció hace 2 años. Lo invité a conocer el instituto la próxima semana». Antonio asintió emocionado. «Realmente aprendiste a ver a los invisibles». «Aprendí del mejor», respondió Sofía, sacando del bolsillo una fotografía antigua y descolorida. Eduardo y Beatriz, sonrientes mirando a la cámara con ojos llenos de esperanza. Aquella noche, antes de dormir, Sofía abrió la caja de madera tallada, ahora guardada con cariño en su escritorio. Releyó la última carta que había abierto, destinada a su cumpleaños número 16. «Querida Sofía», había escrito Eduardo, «hoy cumples 16 años, e imagino la mujer extraordinaria en la que debes estar convirtiéndote. Hace 10 años, una niña de 6 años me enseñó la lección más grande de mi vida, que la verdadera riqueza está en los lazos que creamos, en la amabilidad que ofrecemos sin esperar nada a cambio. Tú me salvaste, Sofía, no solo de la soledad, sino de una vida entera de arrepentimientos. Donde quiera que esté ahora sabe que te estoy cuidando, orgulloso de tu camino. Sigue viendo a los invisibles, hija mía. Sigue plantando semillas de amabilidad. Este es el verdadero legado que te dejo, mucho mayor que cualquier fortuna. Con amor eterno, tu padre». Sofía cerró los ojos abrazando la carta contra su pecho. Afuera, las estrellas de Madrid brillaban débilmente entre la contaminación lumínica de la metrópolis. Pero para Sofía, cada una de ellas era un recordatorio de la promesa que había hecho años atrás. Una promesa que se había transformado en su propósito de vida. Hacer del mundo un lugar mejor. Una amabilidad a la vez. Queridos oyentes,
Esperamos que la historia de Sofía y Eduardo haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta narrativa, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like en el video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder transformador de la amabilidad. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Estamos ansiosos por leer sus comentarios y saber cómo esta historia de Sofía, Antonio y Eduardo tocó sus vidas.